Tenemos las 8 en punto aquí en Noticias Caracol. Ahora bienvenidos a Sala de Prensa. Empezamos a esta hora invitándolos a que se conecten a través de todas nuestras plataformas digitales. Vamos a estar leyendo sus comentarios sobre un tema así muy político, pero que vamos a analizar, porque la semana pasada, hablando de lo que es la agenda legislativa y el balance del gobierno, dijimos aquí en Sala de Prensa y en nuestras emisiones de Noticias Caracol, primero la gente, que el gobierno había tenido un avance, un respiro, con por ejemplo la aprobación de la ley estatutaria de la jurisdicción agraria, consenso total, la aprobación mayoritaria, el avance de la reforma de la educación a través de una enmienda en la Comisión Primera del Senado, también la llegada a la plenaria de la reforma pensional y también la aprobación histórica de la prohibición de las corridas de toros respaldada por el gobierno. Pero lo cierto es que hoy, quedando 7 días de esta legislatura, de las sesiones ordinarias, parece que el caminado le cambió al legislativo o al gobierno en el legislativo y que ese avance fue solo una ilusión, porque vemos hoy entonces como la reforma pensional en su debate en la plenaria de la Cámara se suspendió por falta de quórum y como incluso ya hay paro y anuncio de protestas anunciado por diferentes sectores por la enmienda de la reforma a la educación, lo cual podría trabar el debate en la plenaria del Senado. Vamos a analizar qué es lo que pasa y qué podría sacar adelante el gobierno en estos días y qué no, y para eso nos acompañan en Sala de Prensa a esta hora Gabriel Cifuentes, analista político de aquí de la casa. Lo ven ustedes allí en pantallas. Gabriel, como siempre, un gusto. Buenas noches. María Camila, muy buenas noches para usted y por supuesto para toda la amable audiencia de Caracol Ahora. Y nos acompaña también el senador Ariel Ávila de la Alianza Verde, que tiene silla ahí en la plenaria del Senado, en el Congreso. Vamos a hablar con él sobre lo que ve viable y lo que no en estos días. Senador, bienvenido. María Camila, buenas noches, y a Gabriel, muy amable por la invitación. Quiero empezar preguntándoles a los dos si es cierto que la agenda del gobierno alcanzó a tener un aire. Incluso Humberto de la Calle, colega suyo, compañero suyo incluso de comisión, senador, hizo una lista de lo que sí se le ha aprobado al gobierno, diciendo que el presidente no puede decir que hay un trancón legislativo o que el Congreso no quiere aprobarle o tramitarle sus reformas, mencionando varios proyectos, incluso la enmienda 14. Pero mire el panorama hoy. Sí tuvo un aire en la agenda, sí avanzó. ¿Cómo lo ve usted? A ver, María Camila, entonces, que si hubo un aire y al gobierno se le aprobaron muchas cosas, sí, pero era lo esperable. Es decir, pero todo se acumuló en estas últimas 3 semanas, la semana pasada, esta semana y la próxima, donde todo se puede hundir o todo se puede pasar. Es decir, ese aire que existió era un aire de trámite, pero pues se sabe que la cosa va a ser muy difícil. Mire lo que pasó en Comisión Primera con la Ley Estatutaria de Educación. La coalición de gobierno tiene 7 votos de 20. O cedían en un montón de cosas por los que hoy hay protestas, o se iba a aprobar, era una proposición o una ponencia del sector de oposición. Entonces la cosa sí está muy complicada, el gobierno no tiene los votos. Creería yo que el tema de jurisdicción agraria está salvado, y está salvado porque ya se aprobó un acto legislativo, o sea, una reforma constitucional, que hay una ley estatutaria, y hay un consenso, incluyendo las altas cortes como la Corte Suprema. Pero lo de reforma pensional es muy difícil. Tienen hasta el lunes de la próxima semana, colóquele martes, porque esa va a conciliación. Y la ley estatutaria de educación tiene el lunes nomás, y así como está la cosa, yo no creo que den los tiempos, porque también le falta una conciliación. Entonces, al final se puede hundir prácticamente. ¿Por qué? Porque la coalición de gobierno tiene hoy en la plenaria del Senado unos 36 votos de 107. Gabriel, lo escucha usted sobre su visión inicial sobre lo que ha pasado en este tiempo, en esta última semana, y lo que podría lograr el gobierno en esta que queda. María Camila, pues yo me sumo al análisis que hace Ariel, pero creo que esto ha sido una montaña rusa para nosotros los analistas, y aquí hay que señalar varias cosas. Lo primero es que si bien es cierto, como lo señalaba Humberto de la Calle, el senador Humberto de la Calle, que no es del todo eh, verídico ni acertado señalar que al gobierno le han frenado toda su agenda legislativa, eso es cierto parcialmente. ¿Y por qué digo parcialmente? Porque los proyectos gruesos, los proyectos de la esencia del programa de gobierno, el paquete social, no han visto la luz, y es muy posible
que si se mantiene la actitud que se mostró hoy en la Cámara de Representantes, los tiempos no den y se archive también esa reforma. Quedaría aún pendiente la posibilidad en Comisión Séptima de la Cámara darle un nuevo aire a la reforma laboral, que igual ha sido sometida a un tijeretazo, eliminando el capítulo de los derechos colectivos para darle un aire en la tercera legislatura, que igual no es una legislatura muy halagüeña para el gobierno nacional. Lo segundo es que yo creo que si bien es cierto que al gobierno le han pasado ciertas reformas, no le han pasado las reformas estructurales. Eso es una combinación de dos factores muy desafortunados. El primero es una mala estrategia del gobierno, no haber sabido manejar los tiempos, haber quemado capital político de manera caprichosa en reformas como la reforma a la salud, que agotó un año entero de debates, la falta de capacidad de generar consensos y también asumir una posición de ataque constante frente al Congreso, señalando lo que estaban desde ahí liderando un golpe blando. Pero por el otro lado, los congresistas de la oposición, si bien en el marco de la ley quinta y de las normas que rigen los debates en el Congreso, han comenzado a incurrir en una serie de triquiñuelas y en vez de enfrentar un debate, en vez de dar esas discusiones y ganar o perder a voto limpio, se han dedicado a entorpecer el proceso legislativo, y eso yo creo, María Camila, que es desafortunado, no solo porque no permite que avancen las reformas, sino porque le termina dando todo el arsenal argumentativo y la narrativa al gobierno, que desde el Congreso no se dejan avanzar las reformas que fueron votadas en el 2022. Senador Ariel, cuando usted menciona que todo se puede hundir o todo se puede pasar, es como si esto dependiera estos días de la coyuntura, de lo que se viva estos días, pero hay otros factores que mencionaba Gabriel, como por ejemplo el lenguaje confrontacional del presidente hacia el legislativo, del mal manejo de los tiempos que vienen sumando. ¿Usted cree que sí hay cosas que se puedan salvar a pesar de esa mala actitud del gobierno que usted nos ha ayudado a analizar aquí muchas veces? María Camila, la situación es la siguiente. El 20 de julio, todo indica que el gobierno va a perder todas las mesas directivas. En Senado va a ganar un opositor al gobierno, la presidencia está en ese momento encabezando, que es Efraín Cepeda, y la vicepresidenta puede ser Paloma Valencia. Es decir, por ahí no se va a mover una aguja. Y en Cámara exactamente igual, vayan a ganar dos grandes opositoras del gobierno. Todo puede cambiar. Pero lo cierto es que desde el 20 de julio, el tercer año de legislatura, se ve que la cosa va a estar muy grave. Por eso el gobierno pues tiene que meter todo en el asador estas 2 semanas. Y es intentar pasar las 3 reformas sabiendo que el próximo Congreso, desde el 20 de julio, pues no va a pasar nada. Eso de poner todo en el asador significan dos cosas. Tiene que llegar a unos niveles de consenso para poder pasar esas reformas, es decir, ceder en varias cosas, y si no, no van a pasar. ¿Hasta dónde está dispuesto a ceder? ¿Cuáles son las líneas Pero rojas? Como el senador, tema de mire, lo educación. interrumpo. Mire, usted fue testigo directo de lo que pasó con la ley estatutaria de la educación. Se cedió en casi que en todo, o más bien en lo principal del proyecto. Incluso se eliminaron artículos que la ministra Aurora Vergara consideraba fundamentales. Y miren lo que termina llegar a consensos. O sea, como que tampoco... Claro. Lo escucho. Y estamos hoy, está hoy en ese punto por la gente cercana al gobierno que no le gustó lo que se cedió. Por eso hay que saber cuáles son las líneas rojas para ceder, y si no, saber que se hunde y que no hay nada más que hacer. Pero eso es lo primero, es decir, el gobierno tiene que establecer de hoy a mañana, que a esta hora hay varias reuniones sobre varios temas, es cuáles son los puntos rojos o las líneas rojas que no se pueden ceder. Y ahí sabremos si hay acuerdo o no hay acuerdo. Pero el segundo factor es el que usted menciona, y es el factor de la coyuntura política. El Congreso, las mayorías que se arman ahorita, sea de oposición o de gobierno, son mayorías de 2 o 3 votos, 55, 56 votos, como en Cámara se cayó el quórum. Es decir, ¿eso qué significa? Que una denuncia más de Olmedo López, que una cosa más de Sneider Pinilla, que un discurso más del presidente, que cualquier cosa de eso hace saltar esto por los aires, y todo se puede hundir. Y una última cosa, María Camila, si el gobierno toma una decisión en una de las reformas, eso va a afectar las otras dos. Es decir, la única forma de que todo le pase es que ellos vean todo el contexto. Si toma una mala decisión en una reforma, le afecta al resto de las otras y se puede hundir todo.
o el gobierno tiene que tomar la decisión de salvar solo una, y seguramente será la pensional, es la que yo me imagino que van a intentar salvar. Pero la situación en estas 2 semanas es de una tensión. Hoy el Congreso, yo no sé, participé como en 20 reuniones, es decir, es una temperatura que yo pues no la había sentido nunca, lo que está pasando estas 2 semanas en el Congreso. Y de esperarse, apenas entendible, 8 o 10 minutos, seguimos analizando aquí lo que va a pasar en estos días antes, lo decimos hasta el cansancio de que el gobierno tiene los días contados, pero es que ahora sí es en serio, Gabriel, quedan 7 días de estas sesiones y usted y yo nos habíamos comprometido en analizarlo a este punto, hace un año, de si había una intención del presidente y del gobierno de fondo de crear todo este ambiente para que se le hundieran las reformas y así pues de cierto modo aportar ese discurso del presidente de que no le quieren aprobar las cosas. Hoy, ¿usted qué opina sobre esa teoría? ¿Sí de pronto era la intención del gobierno en últimas? María Camila, usted me pica la lengua. Yo creo que, pues, yo creo, lo primero, que ha habido mucha torpeza por parte de los operadores políticos del gobierno, lo cual ha contribuido a que esta situación que estamos viviendo hoy de una agenda legislativa eh, atascada de proyectos clave que no han podido surtir su trámite en las legislaturas en donde el gobierno sigue teniendo el control o tuvo el control de las mayorías, y creo que eso le va a generar un efecto político al gobierno que no va a poder capitalizar fácilmente. Es Gabriel. decir, si por un lado está la narrativa del gobierno de que desde el Congreso no le dejan hacer las cosas y que por eso hay que activar las constituyentes, caminos que además son difíciles de materializar por fuera de los cauces constitucionales, y advertir que el Congreso está cooptado por la clase política tradicional, mejor dicho, por las fuerzas oscuras que no dejan avanzar las transformaciones que requiere Colombia. Si bien esa narrativa se va a fortalecer, y si se cae en la reforma pensional, la de la educación, si no pasa la laboral, es muy probable que el presidente arrecie en ese discurso y comience enrareciendo la tercera legislatura, que ya se tiene que dar por perdida. Por el otro lado, si bien gana en la narrativa, por el otro lado, para efectos políticos, el hecho de que no le hayan pasado las reformas estructurales es como si se hubieran perdido prácticamente 2 años de gobierno, donde además se está enfrentando una crisis económica severa, recortes presupuestales, caída de la aprobación, donde el panorama político está muy enrarecido. Yo creo que el gobierno va a salir muy golpeado si no logra sacar estas reformas adelante. Ahora, lo que yo sí creo es que la oposición debería ser un poco más inteligente en el trámite de estas reformas y no caer en esa trampa de la narrativa que se puede comenzar a Claro. construir y que puede tomar fuerza, y es que el Congreso no deja avanzar las reformas del cambio que propone el presidente Gustavo Petro. Pero mire, senador, que eso que menciona Gabriel es interesante y quiero saber usted qué piensa sobre esa teoría que siempre se ha manejado, que ha estado ahí de fondo en el desarrollo de esta legislatura, porque es que Gabriel menciona la torpeza de funcionarios del gobierno y si bien eso es innegable, uno ve al ministro Velasco literal y sin ánimo de ser abogada del diablo. Lo he visto, uno lo ve sudando la camiseta. Mejor dicho, ese hombre no haya cómo conseguir el último voto que le falta porque les ha tocado así literal llorar y sufrir por un solo voto. Y él ha hecho su labor de gestor y de ministro de la política. ¿Qué será lo que hay de fondo en este, sin duda alguna, fracaso del gobierno? Porque mire usted, se acabó la legislatura y no, a este punto, 7 días antes, no hay ni una sola reforma estructural aprobada. Lo que yo siento, María Camila, a ver, dos respuestas rápidas. Lo que yo siento es que cuando se dibujen las líneas rojas del gobierno y las líneas rojas de la oposición, yo creo que va a ser imposible llegar a algunos acuerdos. Por eso digo, yo tal vez salvo la ley estatutaria de jurisdicción agraria, pero en temas de educación y pensional, yo creo que hay unas líneas rojas irreconciliables. Y en ese momento, pues el gobierno preferirá que todo se le hunda. Es decir, si tiene a sus aliados como PECODE en un medio de un paro, pues va a preferir que se hunda a llegar a unos acuerdos con la oposición que tampoco pues tienen ganas de ceder. Entonces yo lo que siento es, al final es muy probable, que es lo que yo creo que va a pasar en las próximas horas, que el gobierno suelte varias reformas y decir, como no hay acuerdos, no hay ni unas líneas rojas, soltamos todo y se suelta. Y bueno, eso se llevará cabezas por delante y no solo las reformas,
pero me imagino que es la decisión que se tomaría. Porque además, lo cierto es que esas líneas rojas que están en varias reformas las ha puesto el propio gobierno como inamovibles y la oposición ha dicho lo mismo, pues que son inamovibles al otro lado. Entonces no veo cómo se llega a unos acuerdos y conciliaciones fáciles. Pero la otra parte de Senador, la respuesta, señora. cuando usted, bueno, guárdeme esa idea ahí porque quiero preguntarle algo sobre algo que usted mencionó en su respuesta pasada y es cuando, y que tiene que ver con esto, cuando usted se menciona que si el gobierno comete un error con una de las reformas, se lleva por delante las demás, ¿a qué se refiere puntualmente? Básicamente a que muchas de esas reformas están hechas sobre unos acuerdos, así no sean explícitos, implícitos. Me explico. La reforma pensional está hecha sobre un acuerdo de 2.3 salarios mínimos que viene desde Senado. Si en Cámara se llega a subir a 2.5, entonces Senado puede decir, no nos cumplieron el acuerdo, la hundimos, pero entonces tampoco nos van a cumplir el acuerdo en educación y tampoco nos cumplen el acuerdo en otra y hunden las tres. Es decir, los partidos, en este caso el liberal, puede decirse salirse de todas las reformas. Por eso lo que yo le digo, en la decisión que se tome en cada reforma, tiene que ser lo suficientemente medida para saber que puede afectar las otras dos, porque todas se van a votar la próxima semana, las conciliaciones o los últimos debates. Entonces, uno, vuelvo y repito, uno puede decir, en ley de educación no cedemos en evaluación de maestros, por tanto no va. Entonces los partisanos nos incumplieron en esta, damos por hecho que nos van a incumplir Claro, en todas y hunden también la pensional. Entonces por eso digo, están atadas efecto unas a las otras, dominó. eso no es tan fácil a verlo aislado. Y le termino la idea sobre el tema del manejo en el Congreso. El problema del manejo en el Congreso es que se mezclaron tres cosas. Un operador político que es el ministro Velasco, que pues está en medio del escándalo en la unidad de gestión de riesgo y esto ha afectado Claro. incluso por temas de tiempos. Dos, una confrontación cada vez más alta liderada por el presidente y por sectores de oposición sobre constituyentes, sobre golpes de Estado y demás, pública. Y tres, una situación de la caída de la imagen del presidente, pues que los congresistas todos leemos sobre la popularidad del presidente. Y esas tres cosas se mezclan en el sentido de que pues esté pasando lo que está pasando en la operación política. Yo por ende, por eso creo, María Camila, que el gobierno tiene que para esta semana, entre hoy y mañana, armar una estrategia de prioridades, de líneas rojas y de tiempos. Porque, por ejemplo, mañana no va a haber prácticamente Congreso, mañana se vota elección del Elección de Contralor. Contralor. El jueves es el último día para anunciar reformas y que se discutan el lunes y después tienen que venir las conciliaciones. Las conciliaciones no se pueden votar en tiempos extras, es decir, después del 20 de junio. Entonces, hay solo, educación solo se puede discutir el lunes, si no, está un día. Y así sucesivamente, las conciliaciones tendrán que ser jueves y viernes, perdón, miércoles y jueves, y ya, se acabó, no hay más. Entonces yo sí creo que esto está muy complejo, demasiado complejo, diría yo. Sí, miren, Gabriel y senador, un comentario de un usuario esta hora, de Adriana, dice, es tan agotador este tema de las reformas, los que soñamos con un cambio real parece que no será posible. El tema de las reformas es de ciencia ficción. Y se me perdió otro comentario de una usuaria, Clau SD, que decía que también es responsabilidad del gobierno porque metió todo al mismo tiempo. Eso también lo analizábamos hace un tiempo, Gabriel, lo mencionaba usted casi que hace un año. ¿Será que esto le pasa también al gobierno, como dicen las abuelas, por garoso, por intentar meter todo lo fuerte y lo pesado de una vez? Pero sí, es posible, María Camila, pero tenga en cuenta que el primer año del gobierno, la primera legislatura, las mayorías de ese acuerdo nacional que había logrado el presidente Gustavo Petro y que le dieron además oxígeno para pasar la tributaria, una tributaria además absolutamente ambiciosa, estaban dadas no para la agenda de 32 proyectos estratégicos que tenían, que era una locura, pero sí para avanzar de manera mucho más contundente en los proyectos en donde podía lograrse un mayor consenso. La pensional hubiera podido fácilmente tramitarse en la legislatura pasada con mucho menos ruidos, incluso la laboral. Hubieran podido sacar, que lo hablábamos aquí mismo con el senador Ariel, la ley para el sometimiento. Es decir, había muchas normas fundamentales para las políticas del gobierno que no se aprovecharon y todo se concentró, a mi juicio, y es mi lectura,
se concentró en el debate sobre la reforma a la salud, se ideologizó el debate, se atizó la polarización, se quemaron todos los cartuchos políticos que se tenían y el debate se terminó girando en torno a la bendita reforma a la salud que se tragó un año entero. Ya Claro. después a eso también hay que sumarle que en la segunda legislatura el ambiente en la presidencia del Senado no fue el mejor, que las estrategias dilatorias de la oposición dieron sus resultados, que se atravesaron las elecciones regionales, que igual eso siempre son un paréntesis en la agenda legislativa. Y yo ahí, María Camila, vuelvo y reitero, se podía tener una agenda ambiciosa, no tan ambiciosa, como usted dice, entre comillas, se fueron de garosos, pero hubieran podido aprovechar esas mayorías contundentes que tenían para hacer un ejercicio de priorización de los proyectos que eran fundamentales para el programa de gobierno y creo que la operación política y los operadores políticos, en particular cuando entró el ministro Velasco con el famoso lentejismo, cuando Mm. comenzó a romper las coaliciones que existían tratando de negociar directamente con cada uno de los senadores, minó el camino para por lo menos sacar adelante y no estar a 7 días hábiles de que se acabe la legislatura, como se dice popularmente, me perdonará la expresión, pariendo piñas. Claro. Senador, lo Hay escucho. una Usted cosa, María levantó la Camila, mano. Lo oh, escucho. sí, no, hay dos cosas, dos realidades. Yo sé que la gente dice, no, mire, estoy cansado, cansada de las reformas, yo ya no entiendo si esto es bueno, si esto es malo, pero aquí hay un tema de práctica, de matemática pura y pragmatismo puro, y es, ¿tiene los votos para pasar las reformas o no tiene los votos para pasar las reformas? ¿Tiene los votos para pasar los artículos o no tiene los votos para pasar los artículos? Entonces, lo que hay que decir es que hoy el gobierno, por diferentes razones, tiene el 40% del Congreso, del Senado, y en Cámara debe tener un 50%, no tiene más, y con eso tiene que hacer cuentas. Entonces, puede ser que nos demoremos, puede ser que llevemos meses en esto, pero pues esas son las cuentas, digamos. Entonces, esto va a ser muy duro todavía Pero, aquí en adelante. senador, Y, y pero con mire que una no cosa, siempre señor, fueron las cuentas. Al inicio, como dice Gabriel, tenía la coalición más fuerte y las cuentas se reducen a eso que 68 usted votos en Senado. menciona. Exacto, es precisamente porque el mismo presidente es el que rompe esa coalición. Entonces, de pronto sí, digamos, cogió a muchos, incluso puede ser a los mismos ministros fuera de base, porque no elaboraron bien esa estrategia de cambio de conteo de votos. En otras palabras, el problema puede ser, le entiendo a usted, que no supieron contar con el cambio de panorama. Con el cambio de panorama no saben armar coaliciones, pero yo siento que los ministros, a ver, no entienden cómo funciona el Congreso y pareciera que muchos de ellos no saben sumar. Es decir, esto es un tema de pragmatismo y los votos no están y no van a aparecer por obra y gracia del Espíritu Santo, con una particularidad. Si el gobierno pierde todas las mesas directivas el 20 de julio, el gobierno va a soltar las reformas. Va a decir, no, yo aquí no va a pasar nada, yo voy con mi tributaria, con mi plan de desarrollo, a ejecutar con lo que tengo. Y en ese momento el Congreso, de mayoría de oposición, va a comenzar a jugar a las mociones de censura. Y esto va a ser una batalla campal. Se acordarán de mí, septiembre, octubre, noviembre, 3 o 4 mociones de censura, el presidente radicalizado en que no mueve los ministros, y etcétera. Y esto va a ser muy duro, porque yo creo que es el momento en el que el gobierno ya tiene claro que no tiene cómo sostener una mayoría más allá de 50, 53 votos y que eso se le va desmoronando. Esta es la realidad política. Entonces, esta es la última oportunidad para estas reformas. La reforma que viene de servicios públicos, yo no le auguro nada. Si se cae la educación, yo no creo que la vuelvan a meter. Si se cae la de salud, no tienen cómo volverla a meter. Es decir, no, el Congreso se acabó en términos legislativos de gobierno, se acaba el 20 de junio, el otro jueves. Sí, tenemos ya las 8:24 y quiero pedirles a los dos cortica la respuesta final, la conclusión. Ustedes me mencionaban que la próxima legislatura es prácticamente perdida por la presidencia de Fincho en Senado y yo no sé si será Catherine Miranda en la Cámara. Algunos ya lo dan por hecho. Ella ha estado muy callada, ni siquiera haciendo la habitual oposición que hacía antes porque está gestionando su presidencia. Pero finalmente el gobierno es el gobierno. Y, y si le soy sincera, a mí me pareció que le suman mucho al gobierno cuando tiene esos pequeños cambios de actitud una semana y no
pues casi que los meses y casi 8 meses de lenguaje confrontacional contra el legislativo. Teniendo eso en cuenta, ¿será que sí será tan difícil para el gobierno la próxima legislatura, incluso si cambia de parecer y de actitud, Gabriel? María Camila, dos cosas. Lo primero es que yo creo que hay un factor que va a entrar también en juego y es hasta qué punto siguen avanzando las investigaciones por corrupción y qué tanto eso puede afectar al gobierno y su capacidad de operación en el Congreso. Lo segundo es que vamos a entrar en un año, en 2 años, en donde la política, el que gane no va a ser el 50+1, sino donde vamos a entrar a políticas de 30, donde se va a radicalizar tanto el discurso del presidente como el discurso de la oposición, y el gran perdedor va a ser la política sensata y, por supuesto, todos los colombianos. Y senador, ¿usted cómo lo ve? Siempre el gobierno es el gobierno y finalmente la política funciona con representación, con acuerdos y con otras cosas que usted conoce mejor que nosotros porque está ahí en el Senado. ¿Será que sí va a ser tan difícil para el gobierno la próxima legislatura? Muy difícil, María Camila, y muy difícil no solo por las reformas, muy difícil porque viene la elección de procurador, viene la elección de defensor del pueblo y viene la elección de 3 magistrados de la Corte Constitucional. Va a ser muy difícil, es decir, yo creo que si el gobierno va a poner carne en el asador duro, va a ser más para elegir procurador o defensor del pueblo que para las reformas. Entonces yo sí auguro un segundo semestre o primer semestre de la tercera legislatura, que es desde julio en adelante, muy intenso. No olvide lo de Procuraduría, no olvide lo de Defensoría del Pueblo y no olvide que son 3 magistrados de la Corte Constitucional. Serán factores que sumarán sin duda alguna en la próxima legislatura. Pues senador y Gabriel, gracias por habernos acompañado. Les cuento que tenemos varios comentarios de los usuarios a esta hora. Por ejemplo, Héctor Reyes, no presenta nada serio, todo es improvisación. El presidente más parece un militante en campaña, es la opinión de este usuario. También dice Miguel Guerrero, ustedes no lo hacían antes cuando eran oposición, ahora sí se dan cuenta. Arley Portilla opina, vámonos a la constituyente ya, toca al pueblo decidirse ya. Némesis 1 dice ahora que existe una oposición porque antes pasaba de todo y nadie decía nada. Y bueno, son varios comentarios hasta ahora sobre este tema en el que hay posiciones diversas, pero les agradezco a ustedes dos por sumarnos aquí para lograr entender lo que ha pasado. Y bueno, ya veremos cuál de los dos le atina más al tema de si todo puede pasar o nada puede pasar, o si el caminado es definitivamente negativo en ese balance. Gracias a los dos. Un abrazo, Gabriel y María Camila. Un abrazo para los dos. 8:27 con estas conclusiones y dándoles las gracias a ustedes por la sintonía y los comentarios, las opiniones aquí en nuestro canal de YouTube, en Facebook, en X y también en TikTok. Les deseamos una feliz noche invitándolos a que permanezcan conectados porque ya llega Signo Pesos aquí en Noticias Caracol Ahora. Feliz noche.